Un gran saludo, Luis. Gracias por compartir con nosotros un tema que seguro, por supuesto, siempre te ha apasionado, el tema de la infancia, el tema de la adolescencia y sobre todo el tema de la familia en general. Pero hablamos también de entender que la construcción de identidad no está supeditada solamente a la infancia y adolescencia. No. Es de aún hasta el último día que estamos sobre la tierra, estamos continuamente reafirmando nuestras identidades en nuestra relación con el otro. En este sentido, por supuesto, son herramientas lo que conversaremos hoy para sanas relaciones entre las personas, sanas relaciones familiares, sanas relaciones sociales, sanas relaciones que también necesitamos sin duda alguna, ¿no? Y que por supuesto la población infantil es un tema que necesitamos abordar y conversar desde muchas ópticas, no solamente desde el punto de vista jurídico, que en Venezuela hay avances significativos, sino también por supuesto desde todos los ámbitos. Pero bueno, ¿quién más que tú pues nos puedes hablar sobre este tema? Y hoy hablar exclusivamente sobre el tema de la inclusión, sobre el tema de diferencias también, hablar sobre un elemento también muy curioso, cuando el chamo pertenece a ciertas minorías, y hablamos también antes cuando se intentan pertenecer a ciertas minorías culturales, religiosas. Bueno, es que ahora el chamo entonces es cristiano o es de esta religión o de esta otra. Entonces eso comienza también a generar segregaciones. Bueno, no te puedes juntar con aquella persona. Entonces todo el tema de las minorías, de que pertenece a ciertos grupos, ¿no? Culturales, de gustos también, de alguna forma u otra, bueno, van incidiendo significativamente, pero a veces también es una herencia traída de papá y mamá, que forman parte de esos grupos. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, Luis. Quisiera que por supuesto nos saludaras y hablaras un poco de qué estás haciendo. Bueno, primeramente darte un saludo y agradecer el espacios que son importantes porque es necesario en un mundo donde la tecnología, donde un mundo virtual, estamos diciendo que nos está avasallando, porque no es que nos está enriqueciendo, nos está avasallando. ¿Por qué? Porque de un momento a otro tú aprendes una tecnología y ya a los 15 o al menos tiempo ya esa tecnología es obsoleta. Entonces estamos como que en una obsolescencia permanente, donde mientras aprendemos una herramienta, ya dentro de 72 horas o 5 días ya hay una herramienta nueva con una versión nueva. Entonces tenemos que estar en un reto permanente con el tema específicamente de las redes sociales, que es el que estamos usando en este momento. Fíjate tú, son temas importantes: identidad, inclusión, sentido de la dinámica social, incluirte dentro de los grupos. Mira, primero, inicialmente, la concepción jurídica de la niñez o de la infancia, para hacer un concepto más amplio, ¿no? Está establecida en nuestro marco legal, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué te dice la LOGNA? Un niño es una persona biopsicosocial, traducido en el sujeto de derecho, es decir, un ser humano en construcción con la misma dignidad que tiene una persona adulta. En función de esa visión, que es la que nosotros abanderamos y en la que militamos permanentemente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando desde el Consejo Municipal de Derecho en rescatar y en promocionar esa visión de la infancia que nos da la LOGNA, y que a pesar de 25 años de estar en vigencia, de estar transformando socialmente a la niñez, la gente está ausente de esa realidad que nos impone la LOGNA. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Desde la presidencia del Consejo Municipal de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes estamos empeñados en que la sociedad, en este caso Maracaibera, conozca qué es la LOGNA y cómo la LOGNA nos muestra la verdadera realidad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derecho. En el tema de la inclusión tenemos precisamente una campaña sobre la neurodiversidad. Porque cuando hablamos de grupos y de cómo se están adaptando los niños a las nuevas dinámicas sociales, no podemos dejar de hablar en primera línea de las neurodiversidades, ¿cierto? Esos niños, niñas y adolescentes que tú o que nosotros hace 25 años o 30 años, diríamos en un salón de clase, es el niño lento, es el niño que más le cuesta comunicarse con los demás. Él es la niña que le cuesta más aprender a leer. Son niños que por una condición distinta a la nuestra y que tienen su funcionamiento cerebral distinto al nuestro, no es una falla, es distinto. Ajá. Y en función de esa distinción que lo hace diferente, nosotros debemos empezar a actuar como sociedad en función de esa diferencia. A partir de ese tipo de diferencias, el ser humano, niño o niña, está construyendo ese sustento o esa base identitaria de a dónde pertenece, pero también de dónde viene. En familia es una realidad, porque tú en familia, a pesar de que hay de que también existen altos y bajos en las dinámicas de la familia nuclear o la familia extendida, tú vas a encontrar un mundo allí donde de alguna manera estás protegido y estás entendido. Pero cuando sales al exterior, digamos, a la escuela, que es el espacio en donde más convive el niño o la niña fuera del hogar, vas a encontrar otra dinámica, donde hay actores sociales, donde hay adultos significativos y hay personas iguales a ti que también tienen otras particularidades, empiezan los choques. Bien, entonces, empezar a hablar de la aceptación del otro, de la visión empática, de cómo trabajar con el que piensa distinto a mí o el que se comporta distinto a mí, que aunque rompa el patrón cultural que me han formado en mi hogar, en mi casa, en mi familia, el que tengo al frente tiene otros patrones sociales, culturales y quizás hasta biológicos o psicobiológicos. Claro. ¿Por qué? Porque claro, tú piensas. En ese sentido, por ejemplo, hablamos del concepto de lo que es la diferencia, ¿no? Muchas veces señalamos o se ve, pues, cuando se señala en la familia, por ser al niño, por ser diferente, por tener unas características diferentes, pero de forma despectiva. Cuando nosotros estamos aquí hablando de diferencias, pero positivamente, porque esa claro, diferencia, para reconocer. Todos somos diferentes, ¿ves? De uno del otro. Y que tenemos cosas que nos hacen diferentes unos al otro y que nos gusta resaltar esa diferencia, pero que dentro de la familia, el primer núcleo, dentro de la familia empieza una narrativa, ¿no? Un comentario hacia etiquetar al niño como un diferente negativo. Este bicho sí es bobo, ese sí es bruto, ese es como su padre, un bruto. ¿Eh? Y ahí comienza entonces a empezar a ver si realmente soy así, realmente no lo soy. Bueno, es que fíjense, hay que estar claro en algo. Yo por eso planteo las diferentes dinámicas en familia. Regularmente la familia es un espacio de protección y reconocimiento, ¿cierto? O debe ser un espacio, pero dentro de la familia también hay diversidades. Y hay personas que de su misma edad, como dirían los antropólogos, actúan dentro de la familia. Entonces, al niño o a la persona en familia que puede ser diferente al estándar del núcleo de familia, pueden haber miembros de esa familia que puedan etiquetarlos. Entonces, viene la etiqueta no positiva, sino negativa. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una diferencia. Tú puedes discriminar. Ahora vamos a ver cómo vas a discriminar. Porque si lo vas a hacer para mal, para dañar, para marcar, eso es
inaceptable. Pero si tú vas a discriminar para atender una particularidad, para brindarte herramientas, para incluirte en ese núcleo familiar de manera adecuada, amorosa, bueno, tú vas a hacer una discriminación positiva. Esa es la válida. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque tú tienes a un niño en una casa, un niño que tenga algún nivel de autismo, o como se utilizaba anteriormente, que ahora se recomienda que no se usa así, que es Asperger, como lo conocemos todos, pero ya ese término no se está usando, ya se recomienda que se use autismo en ciertos niveles o en grados moderados. Tú vas a encontrar a una persona Asperger, una persona que no se adapta socialmente, que es literal. ¿Cómo una familia está preparada para incluir a esa persona en ese núcleo sin dañarlo y permitiéndole? Luis, ¿y cuántos niños tenemos nosotros sin ese diagnóstico? Miles de niños. Uf. Miles, porque tú vas a caer en lo que tú dijiste ahorita. Ese muchacho es lento, o ese sí le cuesta aprender. Yo tengo que nunca tomo a mi familia, pero hay casos reales sobre esa situación, sobre que no reconocen que ese niño, niña o adolescente o esa persona requiere un trato especial. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, regularmente el padre niega como un mecanismo de autopreservación emocional. No, mi hijo no tiene eso. No, él no necesita. Y terminamos armando o colocando más barreras en el camino de esa persona en desarrollo del lado interno de la familia, sumadas a la que le va a poner el mundo exterior. Bien, entonces ya es bien complicado el mundo interior familiar. Por supuesto, por supuesto. Tocar ahorita el tema de lo que sucede dentro de su cuenta. Lo claro, que pasa en la familia. Entonces, ¿cuál es la realidad? Entender las diversidades. Entender que no todos somos iguales, o como diría por ahí una de las campañas, ser diferente es lo común. Y yo lo digo desde mi realidad. Yo no soy común, soy hiperactivo. De pronto soy muy literal en algunas cosas, y eso es una situación problemática. ¿Por qué? Porque tú eres hiperactivo. ¿Qué significa ser hiperactivo en Maracaibo, en el Zulia? No, nosotros tenemos un término especial para esas personas así. Es tremenda, pero cuando tú dices eso, ¿verdad? Detrás de esa realidad está ocurriendo o debe estar ocurriendo algo. A estos niveles de educación, a estos niveles de desarrollo sociocultural y tecnológico, tú tienes que saber que existen herramientas, que existen metodologías, que existen acciones que te pueden llevar a entender a ese niño en familia. ¿Para qué? Para prepararlo para el mundo exterior. Porque cuando ese niño llega a una escuela donde es una escuela, digamos, estandarizada, o como yo le digo a veces, pues es una escuela convencional, porque es en donde va todo el mundo. Pero cuando tú llegas a la realidad, tú te vas a encontrar como estamos en este momento. En este momento, yo sin tener cifra, pero con una apreciación muy real de lo que está ocurriendo, tú te encuentras en este momento a 3, a 4 niños en un aula de clase, en cualquier grado, que son neurodiversos en diferentes versiones. ¿Qué hacer? Viene, número 1, el rechazo, la etiqueta, discriminar a ese niño al punto de intentar excluirlos de ese ambiente de aprendizaje para no tener que trabajar en función de cómo incluirlo en el proceso. ¿Podrías definir esa categoría del neurodiferente? Neurodiversidad o neurodivergente. ¿Por qué?
esa palabra no es de mí, no es de mi algo cotidiano o de mi discurso, sino que es de los psicólogos y de las personas que trabajan la conducta humana. Pero ¿a qué estamos llamando en esta contemporaneidad personas neurodivergentes o con neurodiversidad? Personas, individuos que que sus procesos cerebrales neurobiológicos son distintos al convencional. Hiperactividad, tienen problemas de atención, pueden ser autistas. Eso es una manera distinta de que funcione el cerebro. Que funcione distinto no quiere decir que sea malo. Claro, claro. O que está dañado. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones los lentes, que yo sé para hacer ejercicio, si me quito los lentes, no te veo bien en este momento, ¿verdad? Sé que estás ahí. Pero cuando tú te pones los anteojos de los derechos humanos y de lo que es el enfoque de derechos, sean niños, niñas, adolescentes, personas adultas, afrodescendientes, pueblos indígenas, a ti te cambia el panorama y lo empiezas a ver con mayor nitidez. ¿Por qué? Porque estás viendo a esa persona que está enfrente como un ser humano único e irrepetible y que tiene derechos. Y que dentro de esos derechos está poder ser diferente. Y el hecho de ser diferente no implica un tratamiento discriminatorio, sobre todo cuando es negativa esa discriminación. Porque si tú me vas a discriminar, como hace la LOGNA, como hace la ley de pueblos afrodescendientes, la ley de pueblos indígenas, la ley de la mujer a una vida libre de violencia, son leyes de discriminación, pero positiva. Ok. Entonces, en un mundo, en estos niveles, qué difícil es construir identidades y saber a qué grupo perteneces y donde te puedes desenvolver de manera cómoda y donde te puedas desarrollar como persona. O sea, es un reto. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que pretende estandarizarte en la forma de vestir, en la forma de cortarte el cabello, en qué palabras puedes usar, ¿verdad? En qué elementos debes creer. De manera general, ahora empieza a especificar puntos de diferencia. Religión, como tú hablaste ahorita. Cultura, porque tú vas a conseguir al venezolano, pero el venezolano es un crisol de culturas o de pequeños grupos culturales, porque tienes afrodescendientes, pueblos originarios, influencia de la migración extranjera que tuvimos durante mucho tiempo, italiana, portuguesa, latinoamericana. O sea, somos un caleidoscopio de visiones que se encuentran en la venezolaneidad. ¿Cómo tú incluyes eso en un mundo que cada día te quiere estandarizar más? Tú ves las redes y tú vas a decir el corte de cabello, lo más simple con una niña y adolescente. A veces ver los memes y ver a estos autodenominados influencers, ¿verdad? Que yo no termino de entender en qué es lo que realmente pueden influenciar, ¿no? Porque no veo nada positivo en el tema sobre contadas excepciones. Pero tú ves los chistes que hace un autodenominado influencer que dice él que es cómico, con el tema del corte de cabello. Tú ves que ahora todos los adolescentes, varones, el pelo les va llegando casi a la ceja y casi no lo deja ver. ¿Por qué? Porque ese es el corte que está puesto en el tapete y que está estandarizado y está generando un tipo de identidad. Entonces tú ves a un niño que no se corta con ese estilo, que usa el corte con
convencional que nosotros usamos, él está fuera de ese colectivo. O sea, no está integrado. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, tenemos una tecnología como las redes sociales que visibiliza, por supuesto, a cantidades y cantidades de grupos étnicos, sociales, culturales, económicos, porque los expone en la red social, pero los expone con la intención de buscar que ellos peleen entre sí para ver cuál grupo es más viral que otro. Porque, por ejemplo, el tema de la globalización y el tema de las redes sociales permite que yo pueda conocer lo que sucede en la China, lo que cualquier movimiento está llevando a cabo en cualquier parte. El caso de los tenis, nadie sabe aparecer sobre ellos, salvo que las redes sociales nos lo mostraron en un video por allá en una ciudad. Claro, mira, pero les dice, yo te visibilizo, pero quiero que busques tu viralidad y comienzan a pelearse por el algoritmo. Entonces, bueno, en ese mundo conflictivo. Claro, estamos en el mundo del algoritmo. Fíjate, mire, qué ejemplo tan particular. El mundo de los Terian. Entonces tú vas a decir, el mundo de los Terian. ¿Dónde estaba ese mundo hace 15 días atrás? ¿Dónde estaba ese mundo? Mira, yo se lo decía a unos compañeros del liceo, que son con los que todavía vinculo, tenemos 33 años, digamos, 34 de amistad. Yo decía, no, pero claro, son los Terian. Mira, los Terian, esa conducta, yo recuerdo que yo llegué a ver eso en la serie La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Porque uno de los casos, uno de los crímenes, ocurrió en una fiesta de personas que decidieron ser animales. Y eso yo no lo olvido. Ahora el capítulo de la ley y el orden, pero empezamos a ver a las redes, hablando de los Terian, un bombardeo. Instagram, Telegram, páginas web, o sea, cualquier red social, hablando de los Terian. Hasta intencionalmente, pues eso tiene algún tipo de intención. Empezar a ver flyers invitando a encuentros Terian en plazas en Venezuela. ¿En dónde estaban esas personas? O sea, ¿en dónde estaban? O sea, ¿dónde existían? ¿Verdad? Entonces, tú ves y empezaron a decir, falso. Falso. ¿Por qué? Porque empezaron a crear una matriz. Yo creo que inflar un globo a ver hasta dónde aguantaba el globo. Por el tema de la viralidad y el tema del consumo, porque tú empiezas a hablar de eso y un ser humano que está en su proceso como un adolescente, cuyo proceso de construcción de identidad es complejo por su tema psicoemocional, cultural, familiar, y te empiezas a decir, no, entonces eso es lo que yo soy. Yo no me estoy adaptando a mi grupo porque yo soy Terian y yo me creo perro, o me creo gato, o me creo zorro. Y empecé a crear una matriz de distorsión identitaria, más que alcanzar identidad, es de distorsión identitaria de esa persona. Pero al tú claro, a consumir solamente contenido, sino a consumir bien el servicio, porque inmediato de mal con cintillos con orejas, máscara, y la gente empezó a con ese material. Claro. Entonces, eso es lo que tú dices de crear cosas espirituales que al final no están en una pantalla. Empezó a ganar a esto a través de una
inscríbete en un grupo de chat. O sea, ¿quién realiza o quién monetiza esas acciones? Nadie pregunta eso. Nadie pregunta eso. Pero todo el mundo se suma. Pero resulta que tengo un chamo de 6, 7 años, 8 años, que por supuesto su corteza prefrontal no está madura, No. tarda por supuesto mucho en madurar y que en ese momento se encuentra tomado, siempre lo digo, neurológicamente, por la neurociencia nos dice, tomado completamente por su amígdala cerebral, es decir, la torre de control de su vida son las emociones. Cuando chequea, ve en la red social esos videos viralizados intencionalmente, entonces el chamo no tiene la capacidad de evaluar qué es el mundo real, qué es el mundo virtual. Es correcto. Hay situaciones como tú dices, entonces, ¿quién soy yo? Quiere decir que hay otras opciones de quién poder ser. Puedo ser un animal, puedo ser un objeto, puedo ser una cosa. Por supuesto. Mira, si tú creas un abanico de opciones en donde una persona que psicobiológicamente o neurológicamente está en un proceso natural, ¿por qué? Porque tú hablas con un adolescente de 14, 15, 16 años, su lóbulo frontal, que es donde está el juicio, se está desarrollando. Y que dicen los psicólogos que hasta los 25 años no está completamente maduro la capacidad del juicio y de razonar y de interpretar el mundo. Para bien o para mal. Y algunos muchos años más. Bueno, dirá una feminista que los hombres podemos llegar a los 40 años sin el juicio desarrollado por completo. ¿Verdad? La saludamos a una de ellas. Saludamos, claro que sí. Todo con mucho cariño. ¿Pero qué? Porque hay, entonces, hay visiones diversas, pero dentro de la diversidad hay intencionalidades. Sobre todo en este mundo de las redes sociales, hay intencionalidad. Entonces, frente a la intencionalidad, educación. Frente a la intencionalidad, concientización. Con tus derechos. ¿Quién eres? ¿Hasta dónde llegas? ¿Dónde empieza tu mundo? ¿Y dónde compartes ese mundo con otros? ¿Y cómo lo vas a compartir? ¿Bajo qué reglas? He escuchado algunos comentarios en torno al tema de las intencionalidades que tú decías, Solosteria, ¿no? Surge que en un momento cuando hay un juicio casi internacional sobre Donald Trump y su participación en algunas fiestas extrañas y por supuesto, ¿no? Cuestionable, para no ser otra cosa. Estos cuestionables archivos y su presencia y sus nombres aparecen en estos archivos secretos por ahí que están clasificando. Entonces, aún en medio de eso, qué casual, surge esta población, ¿no? Surgen estos muchachos disfrazados y son un boom. Y tú ves que hoy, aún también producto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ya ese caso, ya ese señalamiento sobre esa persona murió. Así es. Ahí quedó. O sea, ¿qué digo con eso? Con lo que tú bien estás diciendo. Las redes sociales y los dispositivos móviles, la tecnología, está al servicio de ciertos intereses y nosotros como familia, como partes que se vinculan con niños y adolescentes, no nos estamos haciendo conscientes y no estamos haciendo conscientes la utilización de la herramienta. ¿Ves? Y entonces ahí te pasa un punto también crucial, el choque entre el mundo real y el mundo virtual, que el chamo también tiene que buscar resolver. ¿Cómo resuelve ese problema? ¿Cómo desde tu enfoque logran resolver el choque entre el mundo real y el mundo virtual? Bueno, eso es un tema. Hoy te digo el mundo virtual porque en el dispositivo móvil el chamo te coloca un avatar, por ejemplo. Claro. O la niña coloca un filtros en las fotos.
Entonces, ahí también hay no solo lo que hay detrás de la red social, sino cómo el niño se está también mostrando. Se está mostrando irreal. Mira, eso para mí no hay una receta. Quizás un psicólogo te la diga, ¿no? Un trabajador social, pero para mí, como docente, como defensor de niños, como especialista en derechos de niños, en derechos humanos, yo creo que la base fundamental es la crianza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Es la crianza y la vida en familia. ¿Qué tiene que ser para ti o para todos nosotros una crianza adecuada? Una crianza en donde haya equilibrio entre el acompañamiento, la supervisión, ¿verdad? La generación de criterio en tus hijos a través de la educación de valores específicos, que ese niño crezca en un ambiente seguro, amoroso, donde se oriente permanentemente y no se censure, donde se practique la democracia familiar, porque mira, tomar decisiones, pero cuando tú tienes un niño que ni siquiera le permites que él pueda decidir qué combinación ponerse de ropa, tú empiezas a ser un niño inseguro que no puede tomar una decisión. Cuando tú maltratas a un niño o tu crianza es a través del castigo, tú generas personas con inseguridades e incapaces de vincularse con el otro. Entonces, ¿cuál es la receta? Crianza, una crianza respetuosa, una crianza en valores, motivar el estudio, la educación. ¿Por qué? Porque eso te genera criterio. Bien, y enseñarle al niño desde pequeño, hermano, que somos emociones. Porque ¿qué hacen los adultos? Quieren vivir el mundo como si no tuviéramos emociones. No llores, no te rías mucho, no tienes por qué disgustarte. Hermano, pero si somos emociones, las tenemos ahí. El problema es cómo autorregularlas. Cuando tú enseñas a tu hijo a que autorregule sus emociones, porque tú las autorregulas, él va a ir creciendo como un adulto con bienestar, con una salud mental medianamente equilibrada, que cuando reciba un mensaje externo, distorsionador, él entienda con criterio lo que puede pasar con ese mensaje y te vas a evitar ese choque entre el mundo virtual que ven en las redes y el mundo real. ¿Por qué? Porque tú lo ves como a la gente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Las mujeres que van al gimnasio. El comportamiento colectivo generalizado es que todas las mañanas, todas esas compañeras que van al gimnasio ponen una foto en su estado de WhatsApp paradas frente al espejo. Claro. Entonces, eso no es un reto no, eso es un tema de validación. Ajá. Que es en lo que nos ha metido el tema virtual. Que tú necesitas que te vean comiendo en un restaurante tal o ir a comprar en cierto local y tú lo colocas en el estado, lo colocas en la historia de Instagram, lo colocas en el Telegram. ¿Por qué? Porque necesitas validación. Que la gente te vea viviendo tu vida, cosa que empezó desde el Facebook, porque la gente colocaba en el Facebook, estoy en el banco, al punto de colocar, estoy en el baño, estoy haciendo, o sea, ibas explicando el desarrollo de tus 24 horas o tus 12 horas de vida a través de una red social. Eso es validación. Y finalmente es inseguridad y genera problemas muestra problemas de autoestima. Porque tú necesitas. Tanto así que, por ejemplo, subo una foto. ¿Cuántas veces reviso el teléfono para ver cuántos me gustas hay? ¿Cuántos me gustas hay? Porque mientras más hay, más gustaste, mejor te vas a sentir. Entonces ahora tenemos los chorros de
dopamina producto de los likes que tienen en una historia. Ajá, así es. Mientras por eso entonces es de complejidad. ¿Cómo? Yo lo veo porque yo no soy especialista en conducta, pero ¿cómo lo puedes mitigar? Criando a tu hijo con acompañamiento, supervisión, permitiéndole construir criterios, permitiéndole hacer ejercicios de toma de decisiones en su nivel. Porque son ejercicios de la adultez y del juicio y de toma de juicios buenos o malos. Eso es porque no podemos negar la existencia de las redes. Es algo imposible. Claro. O sea, no lo puedes erradicar, pero sí puedes educar para una responsabilidad en redes sociales. Sí puedes educar para tener criterio frente a qué mensajes recibo y proceso y cuáles no, sobre cuál es el mundo real y cuáles no, sobre qué gano en utilizar un filtro para transformarme visualmente, si cuando me vas a conocer sigo siendo yo. O sea, claro. O sea, yo me lo imagino que yo agarro un filtro de Instagram. Recuerda que todas esas cosas que el chamo la hace a espaldas de el círculo familiar. Claro, el chamo tiene una vida a escondidas del círculo familiar y que la familia te puede ser muy positiva y hablarte de bien y los principios, etcétera. Pero estos principios y estos criterios que te enseña la familia en la calle no le funcionan. No funcionan. Porque cuando intenta encajar dentro de cierto grupo, no encaja. Entonces, ve lo importante que es la construcción de criterio y de propiciar una crianza en donde el chamo pueda construir autoestima. Puede estar preparado para manejar un conflicto. Si tú no haces eso, tú vas a encontrar un niño que se va a sumar, no porque quiere, sino porque necesita encajar. Pierde su identidad. O sea, pierde su identidad para asumir la de un espectro colectivo, pero no es la tuya. Al final va a estar vacío. Así es. Obvio, son temas de mira, yo creo que es un debate, pero infinito y más allá, ¿verdad? Pero hay decisiones que tomar y acciones que emprender en familia. Mira, y definitivamente el control parental, porque estos aparatitos. Antes que me des esos tips, antes que me des esas recomendaciones, permíteme llegar a un punto del tema de cuando pertenezco a ciertas minorías, a ciertos grupos, ¿no? Y bueno, quiero ser incluido y quiero participar de algo. Termino cayendo en los retos virales. Termino cayendo también en los acosos escolares que ahora se hacen públicos por las redes sociales. Claro, ahora venden y ganan likes. Entonces, vuelvo a insistir. Tú dirás, no, pero Luis insistente, vuelvo a insistir. Control parental. Propiciar en tu hijo, en tu hija, criterio. ¿Cómo lo haces? Con educación. Y limitando el uso de dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque si usted empieza, ya empiezan a aparecer voces como en la UNESCO que nos dicen los efectos contraproducentes del exceso de pantallas en los niños y niñas. Y qué irresponsabilidad es entregarle una pantalla a un niño de 2, 3 años para que me deje tranquilo y se entretenga. Entonces, y al final de cuentas, la paternidad, que siempre ha sido un reto, porque no hay manuales para la paternidad ni para la maternidad, termina siendo un ejercicio de resistencia, porque si ya lo fue en tiempos normales, o normales, en tiempos sin tecnología,
en tiempos con tecnología y con telemática es un ejercicio de mayor resistencia que hace 20 años atrás. Porque es resistir para no doblegarte a entregarle a tu hijo a una pantalla. Porque los jóvenes, los padres jóvenes le entregan los hijos a una pantalla. Sí. A una pantalla. Para que se calmen y para que lo den ser ellos mismos. Es un problema. La niñera. Resulta que no es inconveniente, Luis, de que los factores económicos han hecho que papá y mamá vayan a trabajar. Entonces, claro, se queda otro chamo, se queda con la abuela, que no tiene capacidad de poderlo cuidar, porque bueno, el niño, ¿por qué? O sea, no es que no tiene, que no es su rol, porque en familia cada quien tiene un rol. El rol de papá es distinto al rol de abuelo. Todos somos protectores, pero el rol de el abuelo no es sustituir al padre. Primero, porque ya biológicamente ya tu cuerpo lo hizo. Sí. Mentalmente ya lo hiciste. Emocionalmente te agotaste cumpliendo tu rol. No le puedo pedir a una abuela que ejerza un rol que ya cumplió y en el que ya se desgastó. Sí lo hacen, pero no al 100%. Por eso es que cuando uno dice, en uno de tantos chistes, mi mamá conmigo no me obligaba a comer la sopa. Me decía que tenía que comer lo que yo cociné, pero una abuela no. Una abuela te pregunta, ¿qué quieres comer, mi amor? Porque es tu abuela, ¿verdad? Claro. Aunque dice mi prima, que está aquí a mi lado, que ella es abuela. No, yo no hago eso, pero hay abuelas que sí lo hacen. Claro que ¿Por sí. qué? Claro. ¿Por qué? Porque su rol es otro. O sea, su rol social en nuestra vida es otro. Pero mi abuela sí lo hizo conmigo. A él no le gusta tomarse el alimento o la avena que le sienta. A mí me colaba mi avena, a mí, pero a mi abuela. Así. Mi mamá decía, ahí está la avena. Ahí está la avena. Te la vas a tomar, sí. Mi abuela no. ¿Por qué? Porque son roles. Oíste, son roles, claro. Obvio. Todo con sus matices, porque yo no te voy a decir todas las abuelas son señoras, no. Hay matices como en todo en la vida. En el tema de las redes sociales hay matices. Hay matices. Y hay que buscar los puntos de equilibrio, porque tú tienes que preparar a tu hijo y brindarle educación tecnológica. Tú tienes que hacerlo, pero tampoco es garantía de que todo vaya a salir bien, porque son diferentes factores. Hay factores externos y factores internos. Sí. ¿A qué vas a jugar? ¿A qué vas a jugar? Siempre lo digo, a formar un hijo, una hija con criterio, que entienda que somos emociones, que esas emociones hay que regularlas, que no son malas, que es bueno llorar, que es bueno sentirse alegre, que es válido que es un bajón emocional, pero hay que hablarlo. Y eso significa que yo debo asumir mi reto también de crecer. Por supuesto. Porque si no me preparo con estos temas, si no me preparo con la utilización de las tecnologías, ¿cómo se lo enseño a los chamos? ¿Cómo se enseña al otro? Mira, yo te voy a hacer un... Mira, yo tengo 2 varones, 19 y 17 años. La gente se reía porque cuando mis hijos estaban pequeños, tuvieron un muy buen pediatra y él nos decía, mira, no vayas a desgastarte emocionalmente con tu hijo. Créale rutina. A las 9 de la noche, pase lo que pase, así tú estés viendo tu serie favorita, apaga las luces y deja la casa oscura para que él aprenda que a las 9 de la noche su día ha terminado. Y desde la rutina, y nosotros hicimos eso. Mira,
yo al punto salíamos a una fiesta de compañeras, a un compartir. Ya yo a las 9:30 estaba en mi casa. Yo prendía mi carro y me iba. Así estuviera buena la fiesta. ¿Verdad? Y era, yo digo, ver, eso es impresionante. Intentando construir un hábito en ellos y construir uno en ti. Claro, porque ¿cuáles son los primeros mecanismos que va creando de autocontrol? A través de los hábitos: hora de comer, hora de bañarse, hora de la tarea, hora de ir a la escuela, hora de ver televisión, hora de jugar, hora de dormir. Hora de dormir. Mira, y mis hijos hasta el sol de hoy ya no, porque ya son hombres. Y sin embargo, yo les regulo, les digo, a las 11, 12 se apaga el celular. Y mis hijos tuvieron el celular. ¿Sabes a qué edad tuvo el celular mi hijo mayor? Su celular se lo compré a los 18 años. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo haces? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Nunca sufrieron de bullying, y cuando lo sufrieron, ellos se impusieron ante ese bullying. Y ahí están serenos, tienen su celular y ya saben usarlo con responsabilidad. No están traumados como algunos que pobrecito, lo van a traumar. No, pero ¿por qué lo vas a traumar? Si él no nació con una tablet. Si tuvieron su tablet, que es distinto, supervisados, acompañados, con controles parentales. Porque, o sea, por lo que te digo, ser padre en tiempos en el tiempo de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, es todavía un ejercicio mayor de resistencia que cuando se hizo en nuestros tiempos, que seguía siendo de resistencia, porque somos humanos y uno se agota. Sé que hasta dice que vea el televisor y se quedaba 1, 2, 3 horas viendo televisor, viendo en mis tiempos, que deben ser los tuyos, viendo Marino, viendo la Patrulla Oceánica, viendo horas, viendo las comiquitas. Claro. Ese era el del momento, pero no era tan peligroso como un celular conectado al mundo a través de un servidor. No era tan, ahora decimos, no era tan peligroso el televisor, era muy sano. Demasiado. Era muy sano el televisor. Entonces, vuelvo y insisto, crianza emocional, que entiendan que somos emociones y que no son malas, que solo que tenemos que regularlas. Educar en el criterio, en la toma en ejercicios de toma de decisiones en tu nivel. ¿Por qué? Porque los niños y niñas son seres humanos en desarrollo. ¿Quién acompaña ese desarrollo? El adulto significativo. Claro. Y es el que crea el hábito y va delineando roles. Prepararlo para defender su postura ante los demás y enseñarles que, aunque no te parezcas a 3 o 4 personas más, sigue siendo importante, valioso, único, irrepetible, así sea neurodiverso. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Muchas gracias, Luis. Eso genera inclusión y una vida en libertad, que es lo que todo el mundo quiere. Así es. Sin duda alguna. Bueno, de verdad que muchas gracias por el espacio. Me conecté un poquito tarde porque las tecnologías a veces no son muy amigables para mí. Pero de verdad muy complacido de haber hecho algún aporte y bueno, esperando participar en cualquier otra invitación que tenga bien hacerme como especialista en estos temas. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que hoy te agarré también un poco movido. Bastante. Sí, algo. Bueno, muy agradecido. Un gran abrazo enormemente. Un gran abrazo. Dale, un abrazo, que esté todo muy bien.
Muchas gracias a todos, pues, por supuesto, por su conexión. Gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos estas herramientas siempre a la disposición. Recordando que las redes sociales y los dispositivos tecnológicos son herramientas educativas y de comunicación, pero hacerlo con conciencia y asumir nuestra responsabilidad en la familia es vital. Es muy importante que todos podamos meternos en el proyecto, en el gran proyecto de vida que es lo que representa la familia hoy en día. Y bueno, un gran abrazo y bueno, bye bye, que estén muy bien.